Bienvenidos a un nuevo programa de Reloj de Arena. Hoy empezamos un poquitito más tarde, estábamos arreglando por acá algunos problemas técnicos de la producción del Reloj de Arena, no de Sur, de la producción del Reloj de Arena. Atención, estamos por acá hoy 17 de junio, qué frío, che. Estamos por acá con Eduardo. Hoy Germán no nos va a estar acompañando, después tenemos un invitado de lujo para presentar, pero Germán no nos va a estar acompañando porque le dimos una pequeña licencia por un viernes, por única vez. Si nos está escuchando, Germán, esto es una excepción. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, ¿y tú? ¿Cómo Bien, bien, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Soportando el frío, con mucho trabajo, misión evaluadora de grutas del Palacio de Geoparque de UNESCO está en este momento en Flores haciendo esa evaluación tan importante para el destino turístico de nuestro departamento. Qué bueno. ¿Vos también con mucha actividad, Eduardo? También con mucha actividad y bueno, terminando la semana con el reloj de arena, como hay poca cosa, tenemos este programa para, de alguna forma creo que nos ayuda a todos a desenchufarnos un poco de las actividades cotidianas y nos da un vínculo con la gente desde otro lugar que me parece que es más que importante. Y esperemos que eso sea también lo que genere a los que están del otro lado. Hoy vamos a tener un tema bien lindo, pero antes breve reflexión de lo que fue el último programa, un programa donde tuvimos a Andrea Moyano como invitada, un programa en el que hablamos sobre el mundo laboral, la realidad laboral de hoy, cómo vivimos, me incluyo, los jóvenes, el mundo laboral hoy, cómo han cambiado las perspectivas, que ya está disponible también para ver ahí a través del canal de YouTube del Reloj de Arena y también en nuestras redes, el Reloj de Arena Uruguay, tanto en Instagram como en Facebook. Para comunicarse con nosotros, queremos aclarar que hoy vamos a estar utilizando el teléfono de la radio, el teléfono de Sur, 092-787-107, y también recuerden que tenemos abiertos nuestros canales para salir al aire en este programa, opinando sobre el tema que en breves les vamos a presentar. 4364-4444 para comunicarse y salir al aire e interactuar un poco con nosotros. ¿De qué vamos a estar hablando hoy, Eduardo? Hoy vamos a hablar de los abuelos. Vamos a hablar de lo que es la abuelidad. Ese término que para mí dije, ¿esto existe, abuelidad? Ese término existe no desde hace mucho tiempo y es una forma de homologarlo lo que es la paternidad y la maternidad. Hoy, creo que una psiquiatra argentina empezó a utilizar este término en el año 80. Y bueno, se ha empezado como a instalar y creo que está bueno que los abuelos tengan realmente un término que los define incluso por la función que ellos cumplen, que es lo que vamos a ver hoy con nuestros invitados. Abuelos, que es un tema que ha entrado varias veces en esta mesa cuando hablamos de los vínculos familiares, cuando hablamos de un montón de temas que han estado acá sobre la mesa, y el abuelo siempre surgía. Entonces dijimos, vamos a dedicar un programa a este rol social, a este rol en la identidad que tienen los abuelos culturalmente, familiarmente y en un montón de procesos más de la sociedad. Y no, bueno, no es casualidad porque el próximo domingo es el Día de los Abuelos. Entonces un homenaje, una forma de homenajearlos desde nuestro programa, hablar de ellos, de lo que significan en la vida de las personas, de lo que significaron también en la vida de nosotros mismos, también respecto a lo que fueron o son nuestros abuelos. Y ahora también el 15 de junio, que fue el día de la erradicación de la violencia en contra de la tercera edad, y estuvimos por ahí en el hogar de ancianos también haciendo una visita, y la verdad que uno se lleva muchas anécdotas, historias. Anécdota, historia, ese concepto tan pegado también a lo que es la relación y el vínculo con los abuelos. Pero para eso tenemos hoy un panelista invitado. Sí, un panelista invitado. Su nombre es Juan José, le dicen Juanjo Urtecabalé, que está acá con nosotros. Parte de la historia de la radio en Flores. Yo no tenía el gusto de conocer a Juanjo, sí conocía su programa. Parte de la historia de la radio en Flores. 56 años con un programa al aire. Yo creo que debe ser el programa con más años al aire en nuestro departamento. Se llama Un Encuentro con Julio César y está en la 1560 AM los sábados de 8:30 a 9 de la mañana. Programa que sigue utilizando vinilos. Ya nos contará un poco más Juanjo sobre eso. Buenas tardes, Juanjo, un gusto tenerte en el Reloj de Arena. Muy buenas tardes, realmente es un placer estar con ustedes acá en esta tarde. Juanjo, podríamos decir, es un abuelo de la radio. Es un abuelo. Lo podríamos definir como un abuelo de la radio. Exactamente, por eso lo invitamos también, porque en 56 años en la comunicación de un departamento es algo brutal. Yo digo que debe ser un récord, no solamente en el departamento, sino que probablemente en Uruguay y en el mundo. No sé si debe haber muchos programas que han durado 56 años. Así que bueno, se llama Charlando con Julio Sosa.
Julio Sosa, perdón. El varón del tango. Usted me dijo Julio César, Juan. Julio Sosa. ¿Yo? Julio Sosa. Julio César, Se ve ¿qué que no Julio sos, César? No sos mujer de tango. Bueno, sí, pero Bueno, en realidad me he ido retirando. Sos realmente. Me he ido retirando. Sos más del baile. Mira, a usted lo vi bailar el otro día, Eduardo, un tango. No cuente nada. Bueno, Juanjo y Eduardo, para entrar en tema, ¿sí? Eduardo, ¿cómo eran tus abuelos? Mis abuelos. Y bueno, en realidad, bueno, eran distintos. Mis abuelos, llevo el nombre de uno de ellos. Yo me llamo Eduardo Salvador, por mi abuelo Salvador Cardarello. O sea que, imagínate que estoy ya marcado, obviamente, incluso me decían Salvador chiquito desde niño, porque me parecía mucho a mi abuelo. Y bueno, tengo recuerdos muy preciosos. Mis abuelos vivían en Río Negro, en un establecimiento rural. Ya cuando los conocí ya eran muy veteranos. Yo soy el menor de toda la familia por el lado de los Cardarello, y tengo recuerdos preciosos de mis abuelos, que ya era el prototipo de los abuelos más viejitos, pero bueno, y mi abuela paterna murió con 104 años y tuvo la particularidad de vivir 3 siglos, porque nació en el 19, vivió todo el 20 y murió en el 21. Es de los pocos casos que tuvieron esa posibilidad de haber vivido 3 siglos, en 3 siglos. Y bueno, por el lado de los Serpa, mi familia materna, mi abuelo Francisco, mi abuela Dora, eran de Arroyo Grande, de Maíz Cortinas, y bueno, también tengo recuerdos muy lindos de ellos, un poco más distantes porque mis abuelos no vivían acá en Trinidad, entonces había y Maíz Cortinas quedaba mucho más lejos cuando uno era niño de lo que puede ir ahora, que uno va en un rato. Antes uno iba al Mallero, demoraba 2 horas, pero tengo muchos recuerdos de mis abuelos, y todos muy, muy lindos y muy importantes, ¿verdad? Pero la figura, ahora cuando desarrollemos un poco más el programa, tengo la figura de los abuelos más veteranos, más viejos, que no es un poco la figura que se está dando últimamente con los abuelos, con los cambios que han habido, pero eso lo dejamos para desarrollarlo en el programa. Juanjo, ¿te acordás de tus abuelos? ¿Cómo eran tus abuelos? Bueno, yo tengo el recuerdo de mis 2 abuelas, porque los abuelos no los conocí. Mi abuela Coca por parte de mi padre y mi abuela Adela por parte de mi mamá. Ya era también, como dice él, ya la conocí, eran viejitas ya. Ya cuando tú la conociste ya eran como el estereotipo de abuelo seguro, de exacto, Eduardo. Exacto. Los abuelos de antes eran viejitos. Ya de alguna forma tomamos algo de Julio Sosa, eran como más viejitos, porque se daba como generaciones quizás más prolongadas, no como ahora, y aparte la gente vivía mucho menos tiempo de lo que vive ahora, seguro, y ya hombres de personas ahora, de 60, 70 una persona de 30, de 40 años por ahí ya igual es un abuelo, ¿viste? Antes, yo qué sé, era otra. Se ha corrido un poco la edad. Bueno, yo mis abuelos, abuelos paternos por parte de los Listur, tengo viva a mi abuela Pocha. Si bien hace mucho tiempo que tiene Alzheimer, está viva. Tengo muchos recuerdos con ella, un poco como entre tiempos, digamos, porque ella iba y venía de Estados Unidos durante muchos años. Mi abuelo Walter Listur, en realidad lo vivo de los relatos de los demás, porque yo lo conocí cuando mi abuelo murió. Yo recién había cumplido 4 años, entonces no tengo como grandes recuerdos del abuelo Walter, pero sí que al ser medio que un personaje de Trinidad durante muchos años, sí vivo un poco como de los relatos que me hacen mi familia y también lo que me hace la gente de alrededor. Y después por parte de madre, Alberto Larrea, mi abuelo y Marina Agosto, que sí, que los disfruté ya casi hasta que me recibí. Los tuve, creo que el abuelo murió cuando yo tenía 21 y la abuela cuando tenía 23. Así que sí los conocí. Mis vecinos. Tus vecinos, exacto. Te conocí desde niña jugando exacto. En la vereda enfrente a mi casa. Me acompañaron muchos años, unos abuelos muy presentes en la vida de nosotros, muy de salir de la escuela, salir del liceo y ir a merendar a lo de los abuelos.
todos los días y también de la clásica comida de los sábados al mediodía, que eran infaltables. Yo salía a 12:30 del liceo y si me ponían el sábado de tarde clase me moría porque no podía ir a comer a lo de los abuelos. Me acuerdo mucho de eso de los olores de los abuelos, que en algún momento lo hablamos. Me acuerdo de abrir la puerta los sábados y sentir el olor al tuco de la abuela, que a veces hasta le digo a mamá, mamá, hoy hay olor al tuco de la abuela. Y sí, con muchos recuerdos y creo que forjaron parte también de mi identidad o de los valores que me hacen hoy. ¿Qué significaron para ustedes? ¿Se acuerdan alguna enseñanza que le hayan hecho sus abuelos? Enseñanza en especial, no, digo, creo que uno va mamando, como hemos visto en otros programas, los modelos, y obviamente uno es parte de esos dos troncos, ¿verdad? Que son la familia, y bueno, y eran como referentes, había otra. La vinculación que había antes con los mayores es distinta a la que hay ahora. Digo, antes había una cosa como más de respeto y como más de mayor distancia, quizás por la edad, por las épocas. Pero lo que tengo sí como personas como de bien, gente de trabajo, gente alegre, y creo que de alguna forma esas cosas uno las mama y las recuerda como algo muy lindo. En algún lugar, obviamente, más allá de llevar el nombre repito, de mi abuelo, debo de llevar muchas cosas más de él, por supuesto, y de él y de los 4 abuelos que tuve. En tu caso, Juanjo, ¿te acordás de alguna anécdota o alguna enseñanza? Yo lo que recuerdo muy patente era que era muy chiquito y a veces de mañana mi madre me decía, al oído, ¿no? Chiquitín, me decían chiquitín a mí. Chiquitín. Chiquitín, vamos a tomar mate dulce a la casa de la abuela. Enseguida yo me levantaba, viste, rápido. Rápido para ir llegar. a tomar mate a la casa de la abuela. La abuela Adela. Esa era la abuela Adela, sí. La abuela Adela. O sea Sí. que no, en ninguno de los dos casos, tú ya lo aclaraste, vivían con sus abuelos, o sus abuelos vivían No. con ustedes en el hogar, digamos. No. No, en el caso mío vivía aparte, yo sí. Vivían aparte. Una vuelta incluso era chiquito, me escapé, vivíamos en calle José Pedro Varela, 187 me acuerdo. Tenía 4 años. ¿Puedo hacer la anécdota? No Sí, sé, claro, sí, claro. Y había un lechero, ahí, de estos que repartían la leche en una camionetita Forson. Y entonces le digo, no me lleva, dice, a la casa de la abuela. Navarro, el apellido del lechero. Pero él pensé que yo había sacado permiso. Y allá en 18 de julio era que paraba la camioneta, 18 de julio y Varela, por allá paraba. Y mi casa vivía a media cuadra. Dice, pero ¿estás seguro que te llevo a la casa de mi abuela, que vivía en calle Artigas? Ahí entre La Valleja y Wilson Ferreira vivía ella. Y me trajo, y después allá en el barrio era todo. Te buscaban todos. Me buscaban por todos lados. Y era que me había venido a casa de la abuela a tomar mate. Temporalmente se había escapado a lo de la abuela a tomar mate. Ay, Ustedes hablaron mucho y pusieron mucho énfasis en el cambio del rol del abuelo. No sé si en el cambio del rol, porque quizás el rol sigue manteniéndose, pero sí capaz en el cambio de este estereotipo del abuelo, o esta forma de Sí. abuelidad. Tengo que aprenderme esa palabra. ¿Abuelidad era? ¿Está bien? Abuelidad. Yo leía una nota un poco sobre los vínculos de los abuelos y los nietos, y había una explicación en cuanto a que durante muchos años por ahí la pareja se casaba y seguía viviendo en la casa de uno de los abuelos en ese caso. Y ahí tenía sus hijos, y ahí sus hijos se criaban con sus abuelos. Hoy en día vemos, lo hemos hablado en otros programas, este fenómeno que todos decimos, bueno, ¿por qué en Flores cada vez hay más casas y seguimos siendo la misma población? Bueno, cada vez se da más eso de que la pareja se constituye y se va del hogar de esos padres y en otro hogar forma una familia. ¿Puede haber ahí una explicación de ese cambio del rol de los abuelos, de la crianza diaria a por ahí un rol más de verlos cada tanto, Eduardo? Sí, creo que sí, ¿verdad? Son varias cosas, ¿verdad? La dinámica demográfica ha ido cambiando, la dinámica arquitectónica de las ciudades también, ¿verdad? Las posibilidades de hoy llegar a una casa son más
relativamente más fácil de lo que era hace unos años atrás. Y ha permitido que muchas casas que antes habitaban varias generaciones o 2 o 3 generaciones, hoy por hoy el que se casa quiere, dicen dicho, tiene la posibilidad de irse a una casa. Pero el rol de los abuelos era fundamental, porque el abuelo era aquel que de alguna forma tenía tiempo, porque ya estaba jubilado, o la abuela, entonces de alguna forma resolvía las cosas de la alimentación, de la rutina de la limpieza de la casa, y permitía que los padres pudieran salir a trabajar, y ese abuelo, esa abuela quedaba. Eso ha ido cambiando, si bien hay situaciones que se da, pero ha ido cambiando porque los abuelos, como decíamos, cada vez son más jóvenes, y aunque no sean jóvenes, la calidad de vida de las personas ha cambiado mucho. Las personas hoy por hoy son abuelos, como decía Juanjo, capaz que a los 40 ya hay abuelos, a los 50, a los 60, a los 70, pero la gente tiene más tiempo de vida y aparte más calidad de vida. Entonces, bueno, muchas veces los jubilados, me recuerdo mis abuelos, eran viejitos, o eran viejos, eran como personas que hoy por hoy uno ve personas abuelas que hacen ejercicios, que hacen deportes, que viajan, que tienen actividades, un montón de cosas. Entonces eso ha ido como cambiando, pero bueno, igual, más allá del cambio, la importancia de los abuelos sigue siendo, valga la redundancia, muy, muy importante. Exactamente, sí, porque incluso una vez se le dan consejos, ¿viste? Le escucha, los malcría también, ¿no? Porque a veces el padre es que se encargue de otras cosas, nosotros a veces... Me tocó a mí, ¿Cuántas veces me han retado a mí por el malcriado? Sobre todo al chico, el más chico. Eso le iba a preguntar. Juanjo abuelo, porque Juanjo en esta mesa es el que es abuelo. Juanjo, sí. Un poquito, ¿cuántos nietos tiene usted? 5, 3 que no están acá en Flores, están en Montevideo, y 2 que tengo acá en Flores. ¿Y cómo es Juanjo como abuelo? Y bueno, trato de ser lo mejor posible dentro de todo. Y bueno, ahora el nieto mayor que está acá está estudiando en Montevideo. Ahora está el más chico que tiene 13 años. Y para mí, sí, le digo el chiquito, como siempre, que es el más chico de todo, ¿no? Exacto. Sebastián. Después está Juan Andrés, que es acá. Está en Montevideo tengo a Pablito, que es el mayor de todo, que mi señora fue el único que pudo tener la falta. Bien. Porque realmente falleció ella, no pude conocer, a los demás no le pude conocer. Después está Santiago y Juliana, que es la única nieta mujer que tengo. Con 4 varones y una mujer. Y una mujer, sí. ¿Más malcriada o no? Sí, realmente nos vemos poco con ellos, ¿viste? Como se fueron. Y ahora Juliana está en Rocha, anda por allá. Hasta lejos, sí. Bien. Estuve buscando un poco cuál es la etimología de la palabra abuelo. A ver. Para entender también un poco de dónde viene este rol, digamos. Hay como varias contradicciones. Sí que está muy asociado a la palabra aba o abu, ¿sí? Del latín, que significa persona que reproduce costumbres o tendencia de los antepasados. Uh-huh. Y acá vamos como a ese rol del abuelo más histórico, del abuelo tribu, digamos, ¿sí? Que lo vemos mucho en las películas, asistimos muchos al rol ese de la persona que tiene más años y que es el que trae la sabiduría. Y viene como un poco por ahí. También hay otras etimologías que lo definen más como igualado, digamos, al Dios, es decir, que sabe tanto como el Dios, ¿sí? O, por ejemplo, en inglés, grandfather, papá grande. También como a esa tendencia de hacer referencia a la edad o los años o la experiencia o la sabiduría. Sí que los abuelos cumplen un rol muy importante, como lo hablaba recién Eduardo, en la vida de los nietos. Y hablando un poco sobre este cambio de paradigmas de lo que son ahora los abuelos o los que eran antes, siempre me da mucha risa porque yo trabajo también como diseñadora gráfica y a veces te dicen, bueno, vamos a armar algo para el saludo del Día del Abuelo. Y es tan diverso la imagen de abuelo. Yo me acuerdo de niño en el jardín o en la escuela, cómo representamos una abuelita. Bueno, moño, lentes, bastón, tejido de lana. Y hoy estamos tan distantes de esa imagen. No necesariamente, sí que quedan abuelos que siguen haciendo ese tipo de procesos. Pero estaría muy bueno, me gustaría mucho que pueda por ahí llamar a alguien al aire que sea estas abuelos o abuelas modernas, ¿sí? Modernas, que hacen otras actividades que no necesariamente son
más jóvenes en edad. Pero sí han, como dice Eduardo, sí han transitado su edad, tienen más actividades y eso les ha permitido no ser ese abuelo estereotipo al que acudimos durante años. Preguntando un poco desde la psicología también, Eduardo, ¿con qué frecuencia hoy los abuelos cumplen el rol de padre y madre también en muchas situaciones familiares, ¿sí? O porque esa madre está más expuesta al mundo laboral, ese padre está mucho tiempo fuera de casa, o porque tiene el rol de cuidado durante las 8 o 10 horas que sus padres están en el trabajo. ¿Asistimos a un momento de la sociedad con fuerte rol más paterno o materno de los abuelos? Sí, sin dudas que sí, digo, porque también como han cambiado las estructuras sociales, también cambiaron las estructuras y los paradigmas laborales. La gente trabaja más tiempo y trabaja más incluso la mujer. Y creo que ahí hay un hito muy importante. La salida de la mujer en este plano de igualdad salió a trabajar, que la mujer siempre tenía como esa función, digamos, de proteger, de cuidar de los niños y de los mayores. Al salir a trabajar, ese lugar, generalmente lo empezaron como a ocupar estos abuelos más jóvenes, entonces cambió toda esa dinámica. Y por supuesto que cuidan mucho los abuelos de los niños, y lo hacen con mucho placer en general, porque también hay que verlo desde el lado de los abuelos, ¿verdad? Que la abuelidad genera mucho placer, genera mucha alegría, se hace como con mucho sentido. Los abuelos disfrutan mucho de sus nietos, en general la pasan muy bien. Hay un dicho que a mí me gusta mucho que dice que los hijos son como el capital y los nietos son como los hijos son como el capital, es para cuidarlos, y los nietos son como los intereses para disfrutarlos. Entonces creo que es un poco esto, porque ¿qué pasa? Este abuelo que se hace como cómplice y compinche incluso de ese nieto. ¿Por qué? Porque ese abuelo, si bien es una figura de respeto, una figura que da un cierto orden, pero también no tiene la obligación que sí tiene el padre de formarlo, cuidarlo, dar responsabilidades que obviamente lo tiene. Entonces, de alguna forma lo relega y genera como un vínculo mucho más lindo y mucho más disfrutable. Los abuelos la pasan muy bien. Las experiencias, yo ya a mi edad no soy abuelo, pero me había olvidado que voy a ser tío abuelo, por lo menos me voy arrimando. Está más cercano, me voy arrimando. se va acostumbrando al rol. No porque no tenga edad, digo, sino porque bueno, arranqué un poco tarde a ser padre, entonces, pero probablemente o felizmente pueda ser tío abuelo en poco tiempo. Así que bueno, me parece que es bueno el tema y quedarnos con esta idea de que incluso hay una cosa que antes se veía y era muy raro, era la figura del bisabuelo. Y la figura del bisabuelo hoy es mucho más común de lo que uno supone. Hay una enorme cantidad de bisabuelos, que incluso esos bisabuelos son aquellas figuras muy similares a la de nuestros abuelos cuando éramos jóvenes, cuando éramos niños, y que juegan un papel importante, pues hay 4 generaciones que están viviendo. Y los niños estos que tienen ahora recién nacidos, en su mayoría, muchos tienen sus bisabuelos vivos y juegan un papel muy importante. Y repito, la importancia de los niños, de los nietos en la vida de las personas mayores, aparte coincide mucho en lo que es la etapa de la jubilación, ¿verdad? Esa etapa en la cual todo el tiempo aquel disponible que había para trabajar ya no está, entonces hay que llenar ese tiempo, y bueno, y la abuelidad ha sido y es una herramienta preciosísima que muchas personas la disfrutan, y la disfrutan muchísimo, y ni que hablar que los niños también la pasan muy bien con sus abuelos. Juanjo, ¿alguna vez te intentaste meter, entre comillas, en la crianza de tus nietos? ¿O dejaste a libertad de tu hija, en este caso, y de tu hijo esa crianza? No, por lo general yo me pongo un costado, ¿viste? A veces sí me piden una referencia, alguna cosa. Si piden el consejo, lo tienen. Un consejo ahí. Pero yo digo, para eso están los padres. Uno Exacto. Porque está también esto de, bueno, a veces se vuelve tan difuso el rol que leía otra nota que hablaba de cuando el abuelo o la abuela se mete demasiado, digamos, en la crianza de ese niño. Eso claro, sí. A veces es un poco prejudicial, ¿no? Sí, lo veo, sí, yo no sé, ¿no? Sí, claro.
Eso trae conflictivas familias, no todo es azul, ¿verdad? No todo es lindo. Por supuesto que la habilidad y las complejidades familiares. Pero hay que saberse ubicar también. Sin duda. Hay complejidades también al revés, a veces se abusa de los abuelos. Hay muchos casos que hay muchas personas que dejan a sus hijos con sus abuelos y ahí quedan con los abuelos gran parte del tiempo, y esos abuelos muchas veces tienen muchas ganas, a veces tienen mucho placer, pero a veces también están muy cansados, a veces no tienen tiempo y a veces no quieren. Entonces hay de todo. Uno trata de generar como conceptos más abstractos de la realidad, pero dentro de esa realidad hay un montón de situaciones que quizás no sean las que uno en general quisiera transmitir. Bueno, y para la gente que está del otro lado, nos gustaría mucho conocer cómo son los vínculos y alguna anécdota con alguno de sus abuelos. Les recordamos que pueden comunicarse hoy a través del 092-787-107, y también si alguien quiere salir al aire y animarse a contarnos ese vínculo que tuvo con sus abuelos, lo puede hacer a través del 4444. Le estuvimos preguntando también a la gente, ¿sí? A los relojeros que andan por ahí en las redes sociales, ¿sí? Para reflexionar juntos un poco sobre las marcas que dejan en nuestras vidas los abuelos. Por ahí teníamos, ¿crees que los abuelos son parte esencial del momento en el que estamos forjando nuestra identidad o de la personalidad que tenemos hoy? Y en base también ahí a 56 respuestas, sí. El 100%, o sea que bueno, sin duda que hay una parte de la construcción de nuestra identidad, de nuestra personalidad, que viene cargada también de esa relación. También preguntamos cuál es el rol de los abuelos hoy, y me quedo con una respuesta similar a lo que decían ustedes, que habla del problema de los cuidados y del abuso por ahí a veces de los tiempos de nuestros abuelos para dedicados al cuidado ante la situación laboral o de tiempo que los padres tienen. Queríamos también hablar un poco sobre los abuelos en nuestro departamento, ¿no? Juanjo, vos que tenés una edad, entre comillas, de abuelo, ¿sentís que para tu edad hoy Flores tiene propuestas de actividades para hacer? Sí, yo veo que hay, por ejemplo, está el Club de Abuelos acá al frente del Centro Democrático, lugar de esparcimiento, ¿viste? Lugares de esparcimiento. Que antes no se veía de muchas de esas cosas, ¿viste? Lugares que va gente a bailar, así a reunirse, jugar al truco, y yo qué sé, hay lugares, sí. Perfecto. Vos, Eduardo, que trabajás en algunas dinámicas con adultos mayores, con personas mayores, también notás que hay, hoy se piensan más políticas o más actividades en pro de encontrar lugares también para que ese desarrollo y esa vida continúe fuera de la casa, digamos, en esta tendencia que decíamos de que hoy siguen activos, digamos. Sí, creo que sí, que hay, quizás no la suficiente, pero nunca es suficiente todo en la vida, pero sí, lo que tú decías, estos clubes que están ahí, me acuerdo si Club Plenitud, Reencuentro, y otra cosa muy importante, y acá que está en Flores, que es la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Flores, otra también, sí. Los jubilados municipales que también tienen su propia organización. En fin, se organizan, hacen cosas, la pasan muy bien, trabajan, tienen propuestas muy interesantes, y creo que antes no había, como tú decías, ¿verdad? Porque los abuelos estaban quizás como ya más en la casa, muchas veces ya en general con otra edad, con otras dolencias, con deterioros físicos que les impedía capaz que relacionarse socialmente de otra forma, ¿verdad? Pero bueno, creo que sí que hay políticas que de alguna forma, incluso habitacionales, lo que ha hecho el BPS, a través de complejos habitacionales para la tercera edad, en fin. Se ha avanzado mucho. Se ha avanzado. Se ha avanzado, sí. Se ha avanzado. No quisiera hablar solamente de la tercera edad con la abuelidad, porque en realidad la tercera edad y la abuelidad son cosas distintas. Separadas, una cosa es la vejez y otra cosa es ser abuelo. Hay abuelos que no han llegado a la etapa de la vejez. Y qué mal está referirnos como abuelos a cuando vemos una persona adulta decirle abuelo. Claro. Por eso, por dos cosas, por dos motivos. Uno porque capaz que esa persona no es abuelo. Exacto. Y aparte si lo es, lo estamos referenciando en función de un otro. Porque es como que a uno le digan, mirá, sos nieto. No, yo soy una persona, digo, tengo ¿Cómo anda abuelo, nieto? ¿Cómo anda? Digo. Entonces, y eso tiene mucho que ver con la discriminación que sufre las personas de la tercera edad. Que no quiero hablar de tercera edad porque en realidad el tema de los abuelos y a veces se confunde tercera edad y abuelidad y no quiero confundirlo.
Pero muchas veces esto de decirle abuelo es referenciarlo en función de un nieto, de un niño, ¿tá? Y muchas veces muchas personas mayores no son abuelos. Exacto. Porque no quisieron ser padres o porque la vida, por lo que sea, y son personas que no son abuelos y punto. Entonces, bueno, todos tenemos un nombre y un apellido. Tenemos una llamada al aire. ¿Quién está por ahí? Sí, buenas tardes, Rubén. Hola Rubén, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Bien ustedes? ¿Querías contarnos algo sobre...? Sí, yo tengo un recuerdo que tengo de mi abuela, Violeta, que hace años falleció. Ella me hacía dormir cuando yo era chico. Y después mi abuelo con Raúl Molina, cuando vendía verdura en la carretilla. ¿Te acordás de alguna enseñanza en particular de tus abuelos? De esa me mataste, dice que no. Era eso el más recuerdo. Bueno, un lindo recuerdo. Molina era muy conocido. Muy conocido Molina. Sí, con Raúl Molina sí. Vivía allá en 33 Carnelli. Sí, lo recuerdo de niño. Sí, ajá. Y también soy abuelo yo. Bueno. ¿Cuántos nietos? Tengo dos, uno de sangre y otro de corazón. Juani, Ignacio y Martina. Uh-huh. Qué importante esto que traes de ser abuelo del corazón. Exacto. También. Sí, la verdad que sí, muy orgulloso que estoy. Qué lindo. Qué bueno, porque también esto tiene mucho que ver con otro tema que tiene que ver con las nuevas familias. En general, la mayoría de las familias, o muchas familias hoy por hoy, son las familias ensambladas, en el cual, bueno, están los tuyos, los míos y los nuestros. Sí. Y ahí se da esta suerte que también la abuelidad toma abuelos que no son de sangre, pero son del corazón, como tú lo decías. ¿Cuál es la actividad que más disfrutas con sus nietos? Y que tengo acá en casa con Juan y todo lo que pueda actividad que tenga, ando con él para todito al lado. Él es muy gomero, auto, moto, bicicleta, lo que sea. Y me ayuda. ¿Tú qué edad tenés? Yo tengo 51. 51 años, ¿eh? Yo soy papá de Pierina. Ah, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos? Bien. Bueno, La muchísimas gracias por contarnos su experiencia. A usted, entonces, paso. Gracias. Muy amable, muchas gracias, saludo a la familia. Gracias. Bueno, por ahí un oyente que trae esto del abuelo del corazón. Qué importante en esto que decís vos, Eduardo, de los nuevos esquemas también de familia. Exacto. Entonces, bueno, como cambian las estructuras familiares, también cambian las figuras y las funciones y las formas de vincularse. Y bueno, me parece que es precioso el mensaje porque trae ese tema que es un tema muy actual. Muy actual, muy común, sí. Estábamos escuchando entonces esta canción de Pablo Estramín que se llama De los abuelos, y creo que esta canción la proponía Eduardo, Juanjo también la conocía. ¿Ustedes estuvieron intercambiando sobre que también hay una versión de tango o algo por el estilo? Escuché ahí que estaban intercambiando sobre una canción sobre los abuelos. Está el tango Abuelito que lo hizo Gardel y Julio Sosa. Abuelito. Podemos buscarlo para también subirlo y compartirlo con ustedes. A mis abuelos paternos le decía abuelito y abuelita. Nunca le dije abuelo. A mis abuelos maternos siempre le dije abuelo y abuela, pero le decía abuelito. Era muy común antes decirle abuelito y abuelita. Abuelito, sí. Nunca le dije. Yo no me había puesto a pensar eso, pero sí. Abuelo y abuela le decía a los abuelos maternos, y a Pocha siempre le dije Pocha. Porque Pocha era una abuela muy atípica, ¿sí? Siempre. Una abuela campechana. Una abuela muy atípica, la definíamos así. Sí. En algún momento un niño dijo, un niño que no era nieto de Pocha, dijo, che, qué abuela más atípica. Porque era muy exigente. No exigente, pero era como, como que si había mucho barullo, bueno, vamos. Me acuerdo que decía, el juego de las tazas, vamos, cada cual para su casa. Porque claro, nos juntábamos todos en el barrio en la casa de ella, pobre. Claro. No le quedaba otra. Qué fuerte la canción de los abuelos y qué fuerte también en esto de los estereotipos que hablábamos, porque está asistiendo Pablo Estramín a una descripción de él con su gorra, ella con moño y delantal. Pero apenas dije esa frase mientras estábamos en el corte, los dos saltaron con el tema de la cocina y los abuelos. Qué fuerte... como siempre, porque incluso lo veía en los mensajes de Instagram que nos mandaba la gente, intercambiando sobre el tema, qué fuerte la vinculación de lo gastronómico con los abuelos. Sí. Sobre todo con la abuela, ¿no? Sí. Vos lo decías en tu caso, ¿no? Lo decías. Exacto. El olor a tuco cuando llegabas a la casa de tu abuela. Lo dije, es uno de los recuerdos que Hoy de tengo. adulta recordás ese olor que hoy por hoy en general ya se han ido perdiendo los olores a comida en las casas, porque la gente en general ya cocina poco y nada, ya todo se compra hecho. Con lo que eso significa, porque el cocinar no solamente era comer, sino que era preparar, pensar que se iba a cocinar, preparar la comida, y ese ritual que se generaba en torno a los olores, a los colores, a las conversaciones que se daban a través
de la comida, ¿eh? Los ravioles de mi abuela, en la casa de mi abuela, el domingo, que quedaban ravioles que hoy no se ven por el tamaño que tenían, pero quedaba todo un ritual familiar de unión a toda una familia, porque el abuelo también une a toda la familia. Cuando el abuelo falta, después la familia queda a veces quizás un poquito más disgregada porque era el factor de unión. Y qué importante es todo esto que decíamos, ¿verdad? De que detrás de los olores y de todo lo sensorial hay afectos, ¿tá? Había una cosa mucho más afectiva, mucho más afectuosa, que hoy por hoy creo que se ha ido perdiendo, o capaz que no es perdiendo, pero se ha ido cambiando. Creo que estamos un poco más fríos las personas. Quizás sí. Juanjo, ¿te acordás de algo de la comida o lo gastronómico? Bueno, tengo una anécdota de las comidas que hasta hoy en día, el 15 de julio, el día de mi cumpleaños, ¿no? Por tradición, desde que era chico, yo hago hacer un pastel de crema con coco arriba, una masita finita, que lo hacía mi abuela Coca, la madre de mi padre, en las misiones, porque ella tenía un establecimiento rural en la Tercera, y una vez al año se iba el cura, en la zona bautizaban y todo lo que fue a ceremonia religiosa la hacían ese domingo. Como ella era la anfitriona, tenían cocinas económicas y cosas, y hacían el pastel de las misiones, le llamaban, pastel de las misiones. Y me lo empezaron a hacer y bueno, me lo hacía mi madre después lo hacía mi señora, ahora me lo hace mi hija. Y ese pastel de las misiones porque surgió ahí en esa reunión que hacía una vez al año, que iba el cura, como punto de referencia de la zona, ¿no? Exacto. ¿Les queda el pastel como le quedaba a la abuela? Y tratan, sí, por lo general sí. Bueno. Han mantenido se han perfeccionado con los años. Se han ido perfeccionando con los años. Han tenido tiempo para perfeccionarse. Porque hay una masa finita, una crema de esa bien casera, ¿no? Y coco por arriba y medio tostado el coco arriba. Un golpecito de horno. Que dore, medio doradito. Queda. Me gustó. Capaz que el 15 de julio le podemos caer a... ¿Cómo no? Qué bueno el significado, ¿verdad? Esto de lo transgeneracional, que a través de las generaciones, en lo simbólico del pastel, está la abuela, están los padres, están los hijos, y vayas a saber dónde termina esta cadena, ¿verdad? Supongo que después seguirán. Por eso uno transmite muchas cosas a través de las cosas, ¿no? Bueno, sin duda que lo cultural y los domingos de pasta viene de una época de nuestros abuelos y de una tradición muy, muy arraigada desde ahí. En mi caso, por ejemplo, viene de una tradición que hacíamos con nuestros abuelos y que se sostuvo. Me quedo con esto que dice Eduardo de cómo el abuelo o los abuelos durante mucho tiempo son los que unen, digamos, a toda una familia. Si pienso en mi familia un 24 de diciembre, sin duda que el centro de reunión era la casa de los abuelos. Claro. Y éramos nos veíamos como todos obligados a asistir a ese lugar en torno a ellos. Y cómo realmente cuando faltan, sí la familia se empieza como a nuclear alrededor de otro círculo. Sin duda, entonces, qué valor importante en el árbol genealógico, entonces, que tiene esa generación, ¿no? Me quedo con algunos pensamientos, me quedo con muchas anécdotas de ustedes. Quiero contarles también al aire que teníamos previsto llamar a Pía Fernández, a nuestra atleta que está en España en este momento. Se realizó una intervención en el talón de Aquiles, ¿no? No sé exactamente dónde, sé que es en la pierna. Creo que es en el talón de Aquiles. No sé ¿Cómo? A las 12 de la noche. Ah, bueno, pero es verano, el director nos dice acá que son las 12 de la noche allá. Que son las 12 de la noche allá. Habíamos quedado de tener ahí una charla con Pía también sobre sus abuelos y cuál fue la influencia que tuvieron en ella y en su identidad. Me quedo con un montón de conceptos. Me quedo con el abuelo centro, con el abuelo como nexo familiar de muchas situaciones. ¿Cuántas veces los abuelos median conflictos entre los hijos y los padres? Y a veces hasta contándole, ¿no? ¿Cuántas veces los abuelos dicen, sí, mirá, tu padre te reta por esto, pero no sabes cómo salía de noche, no sabes cómo volvía cuando volvía tarde? Digo, qué importante también es ese rol del abuelo de mediar entre ese relacionamiento. ¿Por qué? Porque conoce a los dos lados. Exactamente.
Está del otro lado. Juanjo, ¿alguna vez me dio por ahí un conflicto entre nietos y padres o no se acuerda? No. Realmente No tiene ningún ejemplo. no tengo ese. Nos queda entonces un montón de aprendizajes del programa de hoy. Sí que hay una enorme importancia de la abuelidad. Sí que hay mucho para reflexionar sobre el vínculo que tenemos y qué lindo para la gente que tiene, siempre destaco eso, para la gente que puede tener los abuelos mucho tiempo en su vida, que pueden llegar a una edad adulta de 25, 30 años con sus abuelos presentes, qué importante. Así que nada, los que están del otro lado, me parece un fin de semana ideal para festejar a los abuelos. Y bueno, Juanjo, feliz día este domingo. Pero ¿Qué tiene muchísimas planificado? gracias. ¿Ya tiene algo planificado o no? ¿No? No, por ahora no. Por ahora no, algún Bueno. regalo va a caer seguramente. Así que bueno, dejamos el programa por acá, si te parece, Eduardo. Más que agradecido, Juanjo. Ojalá la próxima vez que te tengamos como panelista invitado sea para hablar un poquito sobre el tango. ¿Qué? Una llamada. Yo hablo con Guillermo como si estuviesen en un cumpleaños. Tenemos una llamada al aire. ¿Quién está del otro lado? Hola, Jorge. Hola Jorge, ¿cómo estás? Otra vez vuelvo a llamar. Sí, Jorge. De campaña. Tengo tantas cosas hermosas y anécdotas para contar de mis abuelos. Elija una, Jorge, y nos la comparte. Elijo. Tenía mis abuelos en Santa Lucía y tenía mis abuelos acá en Flores. Cada vez que iba, me mandaban a la casa de mis abuelos, recibía una educación tan moral y tan espiritual que me sirvió para lo que soy hoy en día. Bien. Unían a toda la familia en la mesa hasta que no estaba el último hijo o nieto de la familia, no se comía. Ujú. Antes de comer había que hacer la oración. Los domingos había que levantarse temprano, prepararse y concurrir a la capillita, a la misa. Algo hermoso. Y después mi abuelo fue el que me enseñó que tenía su carreta, su perro y la labor de los montes y hacía carbón, era carbonero. Sí. Y mi abuelo acá en Flores era tambero en los Caborces. Y mi abuela, yo me escapaba de casa y iba a pasar los fines de semana con ellos a la casa, a comer tallarines caseros, y me conversaba. Y los recuerdos de mi abuelo, el abuelo Castro, que hoy no lo tengo, y el abuelo Antonio tampoco lo tengo, el abuelo Juan, los dos se le dio por hacerme un banquito que hoy los tengo conmigo, chiquitos, en la cocina lo uso, tal cual es, y todavía los tengo. Hoy no los tengo a mis abuelos, están en la eternidad, ahí en una estrellita en el cielo, pero de ellos recibí mucha enseñanza, el valor, los valores de unir la familia y enseñarlo el trabajo, el respeto, la unión familiar. Hoy soy abuelo y lamentablemente a mis nietos no los puedo ver. Y tengo una nieta que dicen que nació y no la conozco por cosas de la vida. ¿Qué le vamos a hacer? Es así la cosa. Bueno, Jorge Eduardo, bueno, muy amable, muchas gracias por el testimonio. Y sí, la vida tiene esas cosas. No, por favor. Al contrario. Al contrario. Creo que de alguna forma dibuja muchas cosas que tienen que ver con el hecho de ser nieto y el hecho de ser abuelo. Y que no siempre las cosas son como ideales, como decimos, pero bueno, es como usted lo decía, así es la vida. Agradecemos a Jorge que volvió a ponerse en comunicación con nosotros y más que agradecidos de ustedes dos de acompañarnos hoy. Muchas gracias, Juanjo, por ser parte del Reloj de Arena. Muchísimas gracias a ustedes y también a todas las abuelas. También muy feliz día en su día, ¿no?
abuelos y abuelas, todo el mundo. Abuelos y abuelas. Nos sumamos al saludo del bardo. Nos sumamos a todas las abuelos y abuelas de Flores, que tengan un feliz día, y ojalá este programa haya servido un poco para acercarnos un poquito más. Bueno, nos vemos el próximo viernes, porque todavía hay tiempo para hablar.